Bienvenidos al Círculo de Lectura Borges como laberinto de espejos e ideas, promovido por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 66ª Legislatura, el diputado Monreal Ávila, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y por el Espacio Cultural San Lázaro. Nos acompañan el doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Damos también la más cordial bienvenida al poeta Juan José Pérez Tejada. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo. Para dirigirnos unas palabras de bienvenida, damos el uso de la voz al doctor Elías Robles Andrade. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias. Muy buen día, tardes ya a todos ustedes, también a los que nos siguen en nuestras redes sociales, muchas gracias también por acompañarnos, a los miembros del Club de Lectura que también nos acompañan, en nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, en nombre de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y de sus humildes anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Círculo de Lectura, sobre un autor maravilloso. Justamente el día de hoy, 24 de agosto, en 1899, hace 127 años, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges, hijo de un abogado que también era muy adepto a las letras, muy culto, de ahí también esa capacidad que tuvo después el autor para embeber de los libros y a su vez involucrarse en la cultura. Fallece hace ya, en junio se cumplieron 40 años del fallecimiento, muere en Ginebra, Suiza, en 1986. ¿Qué decir de este autor? A mí uno de mis poemas favoritos es Las Causas, no sé si algunos la conozcan, en uno de nuestros clubes de lectura lo dije de memoria, es un poema largo, pero maravilloso, que tiene ese carácter de condensar todo su pensamiento agudo. Era un hombre cultivado en la filosofía, en la historia, no solo en el tema de las letras, y todo este pensamiento complejo parecía sintetizarlo en cada uno de sus cuentos cortos. En estas colecciones maravillosas de cuentos cortos, no quiero extender demasiado porque tenemos aquí a mi amigo Juan como el experto. Muchas gracias, Juan. Saludos también a todos los miembros de la Sociedad Nacional de Escritores de México. Les decía yo que me gusta mucho, por ejemplo, la colección de cuentos cortos de la LEP. Ahí tenemos, por ejemplo, La Casa de Asterión, que esta lectura la abordamos justamente en una de nuestras sesiones del Club de Lectura. Y bueno, estuvimos muy entretenidos, hicimos por ahí un juicio, ¿no?, para defender o para acusar a Asterión, y ahí hablamos precisamente de ese carácter sintético de la obra, pero además inmenso, porque en unas pocas líneas Borges decía que las buenas historias no tienen por qué ser contadas en muchas páginas, no tienen por qué ser tan largas, y eso fue un distintivo justamente de este hombre como un gran personaje de las letras. Quizás por eso algunos dicen que no recibió el Nobel, porque fue nominado, recibió varios premios internacionales, y aunque estuvo nominado para el Nobel de Literatura no lo ganó. De ahí que tenía, de hecho, algunos conflictos, ¿no?, con ciertos personajes como Hemingway, que llegó como por ahí a sugerir que quizás era bueno, pero no iba nunca a hacer un home run, ¿no?, a sacar la pelota al estadio, haciendo referencia a que como él no iba a ganar un Nobel. Pero bueno, algunos como yo pensamos que pues, a lo mejor eran cuestiones políticas, no necesariamente de calidad, porque para mí algunos cuentos cortos, como la Biblioteca de Babel, que se contiene por ejemplo en ficciones, pues puede contener una serie de riqueza literaria mucho más allá que algunas novelas, pero bueno, de ese tipo de cuestiones estaremos hablando por acá. No solamente fue escritor, también fue traductor, fue director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, allá a mediados del siglo pasado. Ahí fue, en este cargo fue, me parece, en que le tocó apoyar que se editara una de las primeras obras de Julio Cortázar, lo cual menciona también este otro autor argentino. En fin, no quiero extenderme demasiado, les decía yo que es un autor de mis predilectos, también como poeta y justo también era ensayista. Agradecer entonces que nos acompañen a todos ustedes. Tendremos una ronda de preguntas y respuestas al final para que por favor
puedan ir anotando o puedan ir guardando para el final alguno de sus comentarios o observaciones. Y de nuevo cuenta agradecer a nuestro invitado de lujo. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Antes de dar la palabra a nuestro invitado, comentaremos que Joaquín Pérez Tejada es poeta, narrador, ensayista, periodista cultural, lector en voz alta y promotor de lectura y escritura. Ha publicado los libros de poesía, Los refranes de Jaranero, editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en el año 1993. La Casa de la Pereza, editorial de la Universidad Veracruzana, en el año 1996. Armonía, una caracola es el espejo, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mantis Editores en el año 2022. El oído del topo en el 2024. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Veracruzana en el año 1994 y la beca Creadores con Trayectoria que otorga el Fondo Estatal para la Cultura de las Artes de Veracruz. Desde el año 2023 trabaja como editor responsable de Tianguis de Letras, boletín de publicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y publica crítica de libros en La Jornada Semanal, suplemento cultural de La Jornada. Damos el uso de la voz a nuestro invitado Juan Joaquín Pérez Tejada y sea muy bienvenido a este Palacio Legislativo. Adelante, por favor. Muchas gracias a Elías por la invitación y a otro amigo, a César Cortés Vega, que creo que es el enlace un poco para invitarnos a los escritores a estas actividades de círculo de lectura. En este mediodía de una clásica mañana de verano, ¿no? Así toda fría, como se acostumbra aquí en la Ciudad de México. Platicaba hace ratito con Elías y me decía de mi afición por Borges y recordaba, después de lo que le había comentado, que a mí a Borges me gusta sobre todo como poeta. Por supuesto que también como cuentista, pero subrayo esta cuestión de que es, antes que nada, un poeta, porque es lo que menos se considera. Uno de los mexicanos, autores también muy fanático de Borges, es José Emilio Pacheco. Él tiene este librito que se llama, bueno, no es un librito, es un libro, que se llama Una invitación a su lectura, de Jorge Luis Borges. Y él también, a José Emilio Pacheco le sucede lo que a Borges, que es que sus cuentos o sus novelas se vuelven más importante que su poesía. Entonces, yo en principio, y esto no lo tengo dentro de del texto que tengo preparado, creo que es importante comentar este punto, que Borges es, antes que nada, un gran poeta, y que es importante leerlo como poeta, además de conocer sus cuentos, su narrativa, que es, ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Y bueno, a manera como de anécdota, yo me compré en MC hace muchos años la obra completa de poesía de Jorge Luis Borges, pero venía pegada y toda se despegó, y entonces sí no me traje el libro precisamente porque venían todas las hojas así deshilachadas, o no sé cómo se diga, pero me traje algunos de los poemas que de alguna u otra manera quería compartir.
Sobre todo pensaría yo, y creo que no lo traigo, sobre sus primeros libros de poesía, como es Fervor de Buenos Aires, que es un libro, para mí, me marcó, porque de una manera muy, muy sencilla habla de lo que hay, por ejemplo, hay un poema que se llama así, Un patio, y hay todo lo que dice sobre creo que en este libro viene este poema, y el otro poema que viene ahí es Fervor de Buenos Aires, o por Buenos Aires, donde termina diciendo que a mí se me hace cuento que comenzó Buenos Aires, la pienso eterna, infinita, como el aire, ¿no? Y de alguna u otra manera, yo habiendo nacido en un puerto también como Veracruz, pues pensaba un poco que eso le quedaba muy bien también al puerto, que es el lugar donde, por donde entran los españoles, y entra de alguna u otra manera este cambio que hay para formar el país que somos en la actualidad, ¿no? Y otra cosa que quería comentar, que ahorita también hablaba con Elías, que tampoco viene en la presentación, pero quería mencionar, y pienso que pensaba cuando lo platicaba en qué momento podría decirlo, pero creo que este sería el bueno. Hay un libro de Gabriel Orozco que se llama Materia Escrita, en esta editorialera que a lo mejor ustedes ya saben que acaba de cerrar. Materia Escrita son los diarios de este creador de obras de escultura, plástica y pintura, que pues que es muy raro, ¿no? Y a muchos, por conceptual, no les gusta, ¿no? Hace poco hubo una exposición en el Museo Jumex, y yo leyendo a Gabriel Orozco en este libro, me doy cuenta un poco por qué hace lo que él hace. Y una de las influencias que tiene Gabriel Orozco, ¿no? Él estuvo trabajando en la restauración de Chapultepec, ¿no? Durante el sexenio pasado. Dice él mismo que trabajó gratis, no cobró, dice, no sé si sea cierto. Y por andar diciendo esto se me fue lo que iba a decir. Pero esta cuestión conceptual tiene que ver con Jorge Luis Borges. Todo el libro está repleto de citas de Borges, de diferentes, tanto poemas como fragmentos de sus historias, y a partir de todo eso, él crea su obra. O sea, a lo que voy es como mostrar un poco que Jorge Luis Borges no solamente es alguien al quien hay que leer e imitar si se escribe, sino que también influye en diversos artistas de diversas disciplinas, como es las artes plásticas. Entonces, este es muy buen ejemplo de ver la dimensión de Jorge Luis Borges, de un autor que no solamente es un literato, sino también influye en las artes plásticas. Yo les recomiendo, a lo mejor es muy raro el libro en realidad, pero se los recomiendo mucho, a mí me encantó. Y una cosa que es importante y que aquí lo puedo, bueno, no sé si se vea bien, pero bueno, es un poco esto de
de hacer los subrayados y las anotaciones. Esto que está aquí es algo que propone de alguna u otra forma, y lo voy a decir, pero lo hago como prácticamente, no sé, qué es lo que propone Borges en sus textos, ¿no? El subrayado, la nota, el comentario acerca de un libro, ¿no? Que un poco lo decía Elías, pero no lo terminó de decir, y yo lo voy a decir en el texto que traigo. Pero es esto lo que quería comentar. Y quería comenzar leyéndoles un texto breve de Borges, donde menciona muchas cosas sobre él y sobre su forma de escribir. Yo podría, o voy a hacerlo, ampliar todo esto que está diciendo, pero aquí ya lo dice en este poema, que a mí me gusta muchísimo porque habla de esta cuestión de la identidad y del otro que también somos, ¿no? O sea, nos pensamos, y siempre es sano pensar en que somos una persona, cuando en realidad somos muchas, y por lo menos otra, ¿no? Entonces, para mí es un poema en prosa, no es un cuento, porque no cuenta nada, en realidad, no hay una acción. Entonces, para mí eso ya lo separa de lo que es la narrativa, y habla sobre su identidad, ¿no? en el texto. Y utiliza unas de las figuras retóricas más propias de la poesía que de la narrativa, que es la anáfora, donde va repitiendo, ¿no? La frase precisamente Borges, la palabra, ¿no? El otro, ¿no? Y les leo. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar.
Spinoza entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges. Esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Gracias. Bueno, y aquí pues menciona, y traté de resaltar estas cuestiones totalmente borgianas que él mismo menciona como forma de identidad, ¿no? Y resalto esta cuestión de la falsedad, ¿no? Y hacerlo todo así como súper grandilocuente, magnífico. Pero lo voy a decir vulgarmente, y es algo que digo dentro del texto, de alguna u otra manera, pero es que Borges en muchos de sus cuentos, o en sus cuentos más importantes, se está pitorreando, ¿no? O sea, se está riendo de lo que está escribiendo. Y es un humorista que no sé si los lectores lo consideran así, porque hay una carga fuerte, esto que decía Elías, de filosofía, de textos, etcétera, y lo imaginamos como un poeta muy solemne, pero en realidad, diríamos también de forma vulgar, es muy cotorrón, ¿no? Cotorrea mucho con toda la cuestión de los libros, ¿no? Decía por ahí Ricardo Piglia que no era ni erudito ni filósofo, pero creo yo, era una persona muy, muy inteligente y podía jugar con todos estos conocimientos que él tenía, podía ponerlos en la práctica y jugar. O sea, resalto, antes de leer lo que voy a leer, resalto esta cuestión del juego y del humor, que cuando pensamos en Jorge Luis Borges, no las consideramos tan de él, pero aquí lo dice, esos juegos son de Borges, esos juegos, ¿no? El juego con el infinito, con el universo, con crear mundos de otros lados, ¿no? De inventarse libros que no existen, de citar sin poner entre comillas, ¿no? Todas esas cosas que él hace, ahora con los stickers, hace la carita de, ¿no? Sí, imagínense a Borges riéndose así, ¿no? Pero bueno, yo escribí esto porque pienso que me cuesta trabajo hablar en público, pero como ya hablé mucho, ya no sé si hago más esto más recientemente que antes. Y aquí hago un subrayado también de que Borges va al psicoanalista y, por cuestiones de amor, ¿no? Él tampoco se dice mucho, ¿no? Pero uno si busca en Borges literatura erótica, pues no
no hay, ¿no? Y él como persona, pues uno podríamos considerarla como una persona tímida y otra desafortunada en amores, ¿no? Entonces, él va a terapia y no le resuelven nada de estos puntos, ¿no? Como suele suceder cuando uno va a la terapia, pero le resuelve otros. Y uno que le resuelve es que puede dar conferencias, porque antes no las hacía. Y entonces le quita esa timidez, él va por esa timidez y no le resulta con, voy a decirlo así, con las mujeres, pero sí con las conferencias. Entonces él se vuelve un gran conferencista a partir de que va a terapia. Como muchos de ustedes, yo también he ido, y no sé si también me ha funcionado, pero aquí estoy, ¿no? Bueno. Trabajé con un título y ya hace ratito le cambié el nombre a la conferencia o a la ponencia o a la charla, como hay toda esta variedad para que ustedes elijan qué es lo que van a escuchar. Y le puse Jorge Luis Borges, un lector activo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto por qué se titula así este texto. Después de un siglo, si no es que más, de escritura borgiana, lo nuevo que se puede decir de Jorge Luis Borges es muy poco. Estaría bien imitarlo y repetir y citar las cosas que se han dicho de él. A pesar de ello, todavía no ha quedado bien definido o claro su propuesta literaria. Esta es que el lector es un escritor, un comentarista, un intérprete, quien opina de las obras que lee. Un lector activo, es decir, un escritor que imagina y crea nuevos textos a partir de sus lecturas. Si a partir de Pierre Menard, autor del Quijote, Roland Barthes, 30 años después, propone la muerte del autor, porque el lector es quien tiene el poder sobre lo escrito, muy pocos, casi nadie, da cuenta de la segunda parte de esta idea del nuevo lector, y es que este lector empoderado se vuelve productor de textos. Un lector activo, como lo fue Jorge Luis Borges. Ya sé cómo son las dinámicas aquí, pero escribí, no sé cómo sean las dinámicas aquí, pero un club de lectura, un círculo de lectura, es a su vez un club de escritura creativa. La biblioteca y la memoria se conjugan en un autor argentino, y aunque en él son líneas paralelas, dos formas de escritura, Ricardo Piglia dice, por un lado, la biblioteca son todos estos inventos, ¿no? de libros, los cuales comenta y hace resúmenes y todo esto, y por otro lado, está todos estos cuentos que hablan sobre cuchilleros, ¿no? Sobre asesinos, sobre esta cuestión muy policíaco que tiene Borges. Estas dos formas de escritura. No es forzoso que sea igual para el lector de su obra o de cualquier otra. Lectura y recuerdos van de la mano al momento de la interpretación. La pregunta es, ¿cómo abordar el texto? ¿Cómo crear un nuevo argumento a partir de lo que se lee?
Para mí la respuesta está en esos símbolos borgianos del espejo y el laberinto. Hay que quitarle la manta del lugar común al espejo y aventurarse a pasear por el laberinto sujeto al hilo de Ariadna, que es la lectura misma. Asterión, el Minotauro, no es la figura aterradora que el mito ha construido. Este cuento es un buen ejemplo para plantear la propuesta que he venido a ofrecerles. El mito de Teseo y el Minotauro se transforma y es el Minotauro quien habla y su parte humana se muestra de forma tierna y vulnerable. La casa de Asterión se parece mucho a la madriguera de Kafka, donde un animal, todos apuntan que es un topo, Kafka nunca lo dice, habla sobre su obra, sobre su madriguera, la construcción de su casa, y aunque terminada, pasa el tiempo revisando cada parte de ella. Y como Asterión, a veces también sale de su escondite para verla desde fuera. Como Asterión, el topo nunca está tranquilo, siempre está a la espera de alguien que penetre en ella. Borges dice, un redentor, y aquí Elías me apunta, ¿no? Que esa palabra y esa frase del redentor está en un libro, en el libro de Job. Borges no lo señala, no lo pone entre comillas ni nada por el estilo. Acá Elías es el que hace de investigador, el buen investigador que todo lector debe de ser, y dice, esa frase yo la escuché, voy, reviso, y ahí está, en el libro de Job, ¿no? Entonces dice, un redentor. El topo de Kafka espera lo peor. Nunca dice qué, pero espera, por las cosas que uno va a terapia, ¿no? Porque siempre está pensando en que va a pasar lo peor. Y Asterión muere por la espada de Teseo, como en el mito. El topo continúa como el personaje del proceso o del castillo, dando vueltas como una noria, ¿no? ¿Cómo podemos entrar a la casa de Asterión, al cuento? Planteo las siguientes preguntas. Y cuando me planteé la primera, dije, está como difícil decir, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema de este relato? La casa de Asterión. ¿Cuál es el tema? O sea, el tema es el tema del mito, ¿no? Todos lo conocemos, o la mayor parte de ustedes lo conocen, ¿no? El Minotauro encerrado en este laberinto, en esta cueva, donde Teseo entra, Ariadna le da un hilo y por eso puede regresar y puede ir y matar al Minotauro. ¿Cuál es el tema de este relato? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo está escrito la ficción? ¿Cuál es su estilo? ¿Cuáles son los actuantes, los objetos o cosas que participan? ¿En qué momento y lugar se desarrolla la historia? Podemos elegir alguno o varios de estos elementos para cambiar y darle otro giro al mito. Borges eligió al personaje del Minotauro, darle un nombre que para él hace mucha diferencia, le da una carga que no tenía. Un ser sin nombre se borra fácilmente. El nombre es identidad, pero esa identidad, como en su caso, es doble. La casa, con sus galerías y su profundidad, se enseña como un laberinto. Ya se tiene un cuento borgiano. Espejo y laberinto son parte del estilo del argentino. Mencioné, un ser sin nombre se borra fácilmente. Esto pasa en la famosa novela de Eco, que voy a comentar después, que es
una novela totalmente borgiana, como muchos saben, y se llama precisamente El nombre de la rosa. Y el nombre de la rosa se llama así porque, a ver si me acuerdo bien de el nombre del personaje secundario, Ados, se llama Adon, que es el que ayuda al investigador, al fraile investigador, se enamora de una mujer, ¿no? Lo voy a decir porque en este asunto ya agarré confianza. O sea, Ada se enamora después de haber tenido relación con ella, no antes, ¿no? O sea, se enamora después. Eso pensaría yo que le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, no se enamora exactamente cuando ve a la persona, cuando salen, cuando platican, etc., después de hacer el amor, ¿no? Y yo creo que por ahí, por eso se llama eso, pues se enamora, ¿no? Bueno, quizá no todos, que estoy generalizando, balconeándome también. Bueno, pero es esto, ¿no? Y resalto esto del tema del relato, ¿no? Que podríamos, eso es lo que iba a decir, que a mí después se me ocurrió que es un cuento que podríamos situarlo en este asunto de poner en otro lugar y en otro momento la historia, y es lo que pasó en pandemia, ¿no? Estábamos encerrados en un laberinto, no podríamos salir, ¿no? Y esperábamos a alguien que nos viniera a salvar de alguna u otra manera. Ese es traer el cuento a la actualidad, ¿no? Escribir otro cuento sobre alguien que se encierra y que espera que alguien venga a salvarlo porque estamos la pandemia es un laberinto de una manera metafórica, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que a mí se me ocurría, pero la idea que no voy a realizar es que ustedes escribieran, esa es la idea de todo el día de hoy, ¿no? Que ustedes escribieran su versión de La Casa de Asterión, que es una versión del mito de Teseo y de Ariadna, ¿no? El espejo es un objeto que imita una imagen. Borges es un espejo. Imita todo. Todo lo que lee lo imita. Por eso para él es importante el espejo, porque el espejo refleja, ¿no? Está ahí, estamos viéndonos, pero además repite lo que somos en mejor de los casos, ¿no? El laberinto es lugar con senderos que se van dividiendo y encrucijadas que se hacen a propósito para confundir a la persona que entra y evitar que se encuentre la salida. El amor puede ser un laberinto, ¿no? Según esto. El laberinto es un espejo que se repite. La casa de los espejos en una feria. Todos han ido a una casa de los espejos, si no, vayan. Si no han ido, en la feria de Chapultepec había una casa de los espejos y todos los espejos además estaban deformados, ¿no? Curioso, diría yo, ¿no? Entonces Borges habla de todo eso, del espejo deformado, del espejo que hay en un laberinto de espejos, que es la casa de los espejos. La obra de Borges es un juego de espejos y el laberinto también es un juego. Un laberinto construido, sus muros
por libros, por lecturas. Un cuento es un espejo donde nos podemos ver, y estos cuentos borgianos, quizá todo texto, sea un laberinto donde penetramos e intentamos salir pasando páginas y páginas que parecen interminables. Espejo y laberinto me sonaba a frase de Miguel Bosé, pero Miguel Bosé dice Babel y laberinto, lo chequé. Espejo y laberinto son símbolos de lo infinito, ya se ha dicho, por seguro. La fijación de un relato es un invento de la literatura escrita. La fijación de un relato es un invento de la literatura escrita. Borges cree en la oralidad, que también es infinita. Hay que recordar, y cito a Ricardo Piglia, que la palabra interpretación viene del latín, no lo voy a pronunciar bien, lo voy a decir, interpretatio. Interpretatio, suena más latino, que significa traducción. La narración razona con ejemplos, argumenta con argumentos, y siempre se le puede traducir, es decir, volver a narrar en otro tono, con otro lenguaje. Los precursores de Borges, él tiene un texto que se llama Los precursores de Kafka. Los precursores de Borges forman una historia de la interpretación. El autor anónimo del Gilgamesh, donde aparece un diluvio, como en la Biblia, y el héroe Enkidu es semejante al Sansón bíblico. Incluso la forma en que se trata de anularlo es similar. Una mujer aparece para seducirlo. La Odisea da pie a la Eneida de Virgilio. En ella hay un descenso al inframundo. A Virgilio lo acompaña la Sibila de Cumura, una profetisa que canta en verso, como Orfeo cuando busca a Eurídice. Dante desciende por los círculos del infierno, guiado por Virgilio en la Divina Comedia. Y Francisco de Quevedo escribe amor constante más allá de la muerte. O sea, toda la literatura son versiones de una misma historia. Sus autores se basaron en otra historia, en un mito. Borges hace de esta tradición parte de su estilo y radicaliza la idea de las versiones. La originalidad es un concepto relativamente reciente, pues comienza en el siglo XVIII. ¿Sí? O sea, pensamos que, yo soy el autor, nadie puede copiar esto que acabo de decir, ¿no? De escribir. Y pues eso tiene 2 siglos, y si pensamos en todos los siglos que tiene la historia, pues son bien poquitos, ¿no? Entonces no había esa cuestión de ser original. Me voy a saltar un poquito lo que digo sobre la música, porque es casi lo mismo, ¿no? Este asunto de la música que se va también repitiendo. El minimalismo es la repetición, ¿no? Y entonces podríamos, en esta cuestión de las versiones y de las repeticiones, podríamos pensar a Borges como un Sísifo feliz, ¿no? Este personaje también del mito, que sube la roca y cuando la sube se le vuelve a caer y vuelve a, ¿no? Todo el tiempo haciendo lo mismo, y esto es como un castigo. Y entonces Camus dice, hay que pensar que esta repetición, nosotros hacemos eso todos los días nos levantamos, todos los días desayunamos, todos los días, en su caso, venimos al Congreso a trabajar, vamos a comer, vamos al gimnasio, ¿no? Todos los días. Y entonces esta cuestión es, en vez de vivir amargados porque la rutina nos mata, Borges encuentra en esta repetición una satisfacción, ¿no? Borges como un Sísifo feliz. Escribe en el prólogo de Ficciones, que mencionaba Elías y no terminó de decir
lo que dice la cita en el prólogo, ¿no? Dice, desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. O sea, esto que estoy haciendo yo, él lo critica. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Sartor y Resartur, así Butler en The Fair Haven, obras que tienen la imperfección de ser libros también no menos tautológicos que los otros. O sea, que repiten lo mismo que están diciendo a cada rato, ¿no? Más razonable, y dice, más inepto, más haragán, he preferido, ¿no? Más razonable, eso es importante. Más inepto, más haragán, ¿no? He preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Estas son Clon, Ucbar, Orbis Tertius y el examen de la obra de Herbert Quine. Pero en el mismo libro está Pierre Menard, el autor del Quijote, que es el más inepto y más haragán de todos los escritores reales o no reales que podríamos imaginar. Sin embargo, lo tautológico, lo repetitivo, también aparece en su obra. Y cito a un crítico de Borges que menciona a Alan Pauls en este libro, que para conocer a Borges se los recomiendo muchísimo. El factor Borges está en Anagrama. Y Alan Pauls dice, pues el crítico creyó que criticándolo lo iba a destrozar. Y dice, Borges aprovechó todo lo que dijo para hacer de eso su forma de escritura. Dice, literatura parasitaria, que habla de la obra de Borges. Es una literatura parasitaria, que consiste en repetir mal cosas que otros han dicho bien, o en dar por inédito a Don Quijote de la Mancha y Martín Fierro, e imprimir de esas obras páginas enteras, o en hacerse el que a él le interesa averiguar un punto cualquiera y con aire cándido va agregando opiniones de otros para que vea que él no es unilateral, que es respetuoso de todas las ideas. Y es que así se va haciendo el artículo. Borges, según Doll, y habla ahora Alan Pauls, Borges, según Doll, abusa de las cosas ajenas, repite y degrada lo que repite. No solo reproduce textos de otros, sino que lo hace inmoderadamente, como si nunca hubieran sido publicados. Asume una actitud tolerante solo a modo de pose, como un ardid para legitimar moralmente algo que tal vez sea un vicio, la pereza, o un delito, el plagio. Difícil encontrar, para resumir, esas imputaciones. Difícil encontrar, para resumir esas imputaciones, una carátula más gráfica que la que elige Doll. Parasitismo, literatura parasitaria. Y esto es lo que dije en páginas anteriores. ¿Cómo abordamos el texto? ¿Cómo escribimos sobre lo que ya está escrito? Que es lo que hace Jorge Luis Borges, lo que nos enseña. Él fue el primero en proponer que es el lector el dueño de todo. El lector es el dueño de todo. Si fuera lacaniano, aquí terminaría mi ponencia, pero no lo soy, entonces voy a continuar. Y bueno, para terminar esta parte, porque yo no sé cuánto tiempo tengan y cuánto tiempo he estado, como siempre.
Dice, para terminar esta parte, menciono lo que acabo de leer mientras preparaba la ponencia y que escribe Piglia sobre la interpretación. Y bueno, era lo que ya les dije hace rato. Kafka va leyéndole a sus amigos la Metamorfosis y se va riendo a carcajadas mientras la lee. Si hemos leído la Metamorfosis, lo último que se nos ocurriría sería esbozar una sonrisa, ¿no? Pero él se está riendo, porque pensándolo ahorita, en este momento, pues ¿quién se va a creer que es un bicho? ¿No? ¿Quién se va a creer que todo le pasa a alguien que se convirtió en un bicho a la mañana siguiente? ¿No? Y entonces se está riendo de todo eso, creo yo, ¿eh? Y Borges, podemos imaginar así, igual a Joyce, dice esta cita, al leer el Ulises, entre una palabra y otra, trataba de evitar, sin terminar de hacerlo, una risita. No quiero presumir, pero en algún momento le dije a un amigo que era un gran intelectual, le dije, ay, leí el Ulises y me pareció muy gracioso, ¿no? Y se me quedó viendo así como, ¿qué estás diciendo, no? Pero bueno, de la misma manera, digo yo, puedo imaginar a Borges riéndose al escribir ese prólogo mencionado, ¿no? Y recordar al mismo tiempo cómo reía mi hijo de 15 años al comentar y compartirme su lectura de Pierre Menard, autor del Quijote, mientras caminábamos por la calle una noche rumbo a casa. Gracias. Todo lo demás que no voy a leer, lo pueden imaginar, es lo que dicen Roland Barthes, que es un estructuralista, y él fue el primero después de 30 años de decir, Borges está diciendo que el dueño de los textos no es el autor. O sea, siempre preguntábamos, ¿qué quiso decir el autor con esto? No. ¿Qué le dice al lector el texto? Y Ricardo Piglia dice, incluso no importa que haya un texto, ¿no? ¿Qué le dice al lector, ¿no? Este asunto. Y el otro crítico es George Steiner, y George Steiner habla en un ensayo fabuloso que se llama El lector infrecuente. El lector infrecuente. Y en él menciona a este lector que cuando lee tiene una pluma, un lápiz, el celular ahora o la computadora a la mano y está respondiendo al texto, ¿no? Como les enseñaba hace rato en este, sobre todo en este, porque acá, pues, tengo mis, pero no lo van a leer porque están amarillas, ¿no? Entonces no se ve, pero mis subrayados y comentarios, ¿no? Al texto, que es lo que hace un lector. El lector subraya, el lector comenta, el lector anota, el lector toma notas, difiere de lo que está diciendo el autor, ¿no? Porque muchas veces creemos que lo que dice el autor es ley y por supuesto que no es así. Por eso se hacen las tesis y ahora, a partir de estas cuestiones de las tesis, en las escuelas, no sé si ustedes lo sepan, pero se trabaja por proyectos por proyectos. Y trabajar por proyectos, no sé si ahora todavía, pero trabajar por proyectos implica esta cuestión de quiénes son los que han hablado de este tema, ¿no? Los pingüinos, ¿no? Entonces, pues un montón de gente ha hablado de los pingüinos, ¿no?
hasta Batman, ¿no? Ha hablado del pingüino, y entonces todo eso se anota, o se dice, o se va tomando nota de lo que van diciendo unos y lo que van diciendo otros, porque no siempre se está de acuerdo en lo que están diciendo. Entonces, y a partir de eso uno escribe. Así tendría uno que hacerlo siempre, y no al final de la tesis, porque yo creo que es una broma de mal gusto de la educación, que nunca nos preguntan su punto de vista, y al final tienes que describir tu punto de vista para titularte, ¿no? Y entonces esta es la cuestión. Un montón de libros, ¿no? Para escribir algo que ni siquiera leí. Pero les agradezco, ahora sí, les agradezco mucho, y otra vez a Elías, y no sé, gracias, otra vez. Sí, doctor Kaufman, al programa pasamos a preguntas y respuestas, si alguien del público desea interactuar con nuestro invitado. Sí, claro que sí. Les pasamos el micrófono, Samuel, para que me ayude a hacer el micrófono. Y antes un comentario, leí un buen libro sobre Borges, Freud y Lacan. Ya el hecho que lo elevan en esa categoría, ¿no?, de Lacan, con su teoría especular, o Freud, ¿no?, el gran hito, ¿no?, en el tema de la psicología, habla de la influencia que tiene Borges, ¿no? Ahora que dice justamente Alan Paul sobre el factor Borges, creo que… Y otro factor Borges lo veo yo en su momento cuando fui director del museo, fuimos corresponsales en México de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, y en Argentina, que estaba la sede de esta red de museos, hay una línea muy poderosa, muy influyente sobre identidad y memoria, pero claro, ellos tienen a Borges como un gran referente justamente de identidad y memoria, y también de esta parte de la teoría especular. Pero bueno, este momento es para ustedes, queremos darles el micrófono. Aquí tenemos a alguien. Hola, yo llegué tarde y de lo poco que alcancé a escuchar, o lo mucho, dice usted que Borges puede interpretarse como un humorista. Ajá. En lo personal, yo no había pensado en esa perspectiva, porque yo cuando leía a Borges, yo pensaba, con todo respeto, que era una persona muy pretenciosa, muy… ¿de dónde rayos me sacas esta referencia? Pero cuando usted dice lo del humor, cambia mi perspectiva con respecto a un momento, o sea, ¿usted a qué tipo de lector diría que se burla, o a qué… Pues sí, ¿a qué tipo de lector, de qué tipo de lector se burla? Porque pues sabemos que hay muchos tipos de lectores, y unos de ellos son los que te dicen, pues yo leía tal autor, oscuro autor checo de no sé dónde, y tú lees puras novelas de folletín, ¿no? Y bueno, concretamente, ¿en qué libro o qué cuento podría leer con esa clave de humor? Y pues ya, es todo lo que quería preguntar. Gracias. Sí, está muy buena la parte donde dices de quién se está riendo. Yo no lo había pensado. ¿De quién se burla? ¿De quién se burla? No tendría yo una respuesta así, pero podría imaginar que se burla de todas estas cuestiones intelectuales, ¿no? De todo este aparato, de los aparatos críticos, o sea, se ríe de los aparatos críticos. Él no tiene aparato crítico, se inventa cosas y las dice. Y Pierre Menard, que es el texto donde después, porque él no pensó en que su texto se volviera canónico en el sentido de cambiar la forma de leer. Él cambió la forma de leer a las personas. Eso a lo mejor no está tan sabido, no es tan famoso, ¿no? Pero Roland Barthes, George Steiner, Delia Lerner, toda la cuestión de los promotores de lectura y de escritura, todo eso él lo cambió. Todo eso lo cambió él, ¿no?
lo que yo sostengo es de que no solamente la lectura, sino también la escritura. O sea, el acto de leer no termina si no es en la escritura. Ustedes no han voy a hacer así pesado, ¿no, mamón? Ustedes no han leído nada si no han escrito sobre lo que han leído. Eso es lo que dice Borges. Y puede ser cualquier tontería, como dice él, ¿no? Cualquier cosa está bien. Y en el texto que no leo, Salvador Elizondo dice, uno termina escribiendo sobre uno mismo. Ese es el punto. Borges y yo, la lectura que hice al principio, es una lectura sobre él mismo, ¿no? Y es súper bonito el texto. No tienes que ser Borges, ni tienes que ser el otro personaje que también es Borges, para disfrutarlo, ¿no? Pero esto es lo que hace simpático a Borges. En Pierre Menard, el autor del Quijote, es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes, ¿no? Es una revelación, dice él. Esta magnificidad que decía en Borges y yo, es esto, es una revelación, ¿no? Cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, 9º capítulo, ¿no? Hace la cita erudita. Y dice, la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe, la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Es la misma cita. No cambia nada, ¿no? Está aquí y está acá, ¿no? Las mismas palabras, todo. Pero dice Borges, analizando la diferencia entre un texto y el otro, que son iguales. La historia, madre de la verdad. La idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. Entonces, utiliza todo el vocabulario, ¿no?, grandilocuente de los aparatos críticos, digamos, para inventarse un asunto que es lo mismo, nada más que Pierre Menard lo escribe en el siglo XX y Cervantes lo escribió en el XVII. Entonces, todo lo que Menard escribe es anacrónico. Y eso le da para Borges, ¿no?, en su burla, un sentido muy especial, ¿no? Ese es un ejemplo, así, tal cual, ¿no? Y por eso mi hijo se reía, ¿no? Dice, repitió lo mismo y lo dice que es diferente, ¿no? Entonces estaba atacado de la risa. Y en la biblioteca de Babel, que está también en el mismo libro, él menciona una biblioteca que está en el universo y que es hexagonal, y va diciendo un montón de cosas.
y dice, ¿no? O sea, imagínense una biblioteca, ¿no? Hexagonal, universal e infinita, donde todos los libros que pudieran ser escritos están ahí, ¿no? Y entonces dice, no puedo combinar unos caracteres, y los pone, ¿no? Que son una serie de consonantes, ¿no? Esa es la cita, ¿no? DHCMRLCHTDJ. Dice, no puedo combinar unos caracteres que la divina biblioteca no haya previsto y en que alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. ¿No? O sea, lenguas secretas y un terrible sentido. Eso le mueve al asunto, pero está atacado de la risa, ¿no? O sea, ¿quién va a escribir eso? ¿No? ¿Quién escribe esos libros que él se imagina que existen en la biblioteca de Babel, ¿no? Pues nadie. Y todo el texto es de una grandilocuencia, magnificidad, ¿no? De cosas que él se está imaginando y que no existen, porque pues no existe una biblioteca que sea un universo y que esté así, ¿no? Pero él va hablando como si todo eso, seriamente, ¿no? Y eso es lo... diría un amigo, su humor intelectual, ¿no? Es un humor intelectual, entre comillas, ¿no? Porque no tiene nada de intelectual decir lo que está diciendo, pero lo dice de una manera que parece... Hay un cuento en el Grafógrafo de Salvador Elizondo que es sobre el... Se me va, porque ya no me llega bien la sangre al cerebro. ¿Cómo se llama el animal que tenemos ahora como símbolo de la ciudad, todo esto? El ajolote, perdón. El ajolote, ¿no? Salvador Elizondo tiene un texto que se llama El ajolote, y es un ensayo sobre el ajolote. Y es Borges, ¿no? Escribiendo sobre cómo vive el ajolote, cómo se tiene hijos, se reproduce, ¿no? Todo eso con un lenguaje muy sofisticado, ¿no? Pero que se está burlando de la cuestión científica de cómo se escriben esos tipos de textos. Pensaría yo como lector, y como lector que ya tengo todo el poder, puedo decir estas cosas, ¿no? Esta es mi interpretación de ese texto. Pero tú lo lees de principio y parece un ensayo sabio sobre el ajolote. Ese deberá buscarlo ahora que está tan de moda, ¿no? Tan actual la cuestión del ajolote, pero es muy difícil porque así es también Borges. En este asunto del lenguaje y del vocabulario se vuelve complicado, pero el asunto se desaparece cuando te das cuenta, pues, que se está riendo, ¿no? O sea, y aquí hay dos ejemplos, ¿no? De eso. Entonces, igual en el Borges y yo, ¿no? En el mismo texto de Borges y yo, donde él va diciendo que es el otro, que no es él, que como a él le gusta. Es lo mismo de Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Que son lo mismo, escriben lo mismo, Borges y él, ¿no? Diciendo que son igualitos, pero que no son la misma persona. Y termina diciendo,
pensando uno que está leyendo al otro, dice, ¿cuál de los dos escribe este texto? O sea, pues no que era el otro, o sea, sí, pero como el otro Borges también es Borges, entonces ¿cuál de los dos? Pues ninguno, o los dos, ¿no? O él mismo, ¿no? Pues es Jorge Luis Borges donde tiene el nombre del el libro, ¿no? Pero esta es la cuestión, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por esta conversación. En mi caso, pretendo, creo, a veces ser un lector empedernido. De Borges, lo que leí fue Aleph. La verdad, o sea, su nivel lingüístico, su vocabulario, su filosofía. O sea, de verdad, la verdad me enloqueció. No sabía, no alcanzaba a comprender de qué se trataba ese tipo de literatura de Borges. Hoy el título de la conferencia es un laberinto y un espejo. Hoy estoy entendiendo lo que significó para mí leer Aleph de Borges. Y gracias a lo voy a leer otra vez, desde otra perspectiva, ¿sí? ¿De qué se burlan? Yo le digo, leí a Camus, a Revueltas, me parece que se burlan del convencionalismo, ¿sí? O sea, de lo convencional que establece la sociedad, de los parámetros de conductas, de pensamientos, de razonamientos, se burlan de eso. Y me parece que eso es lo trascendente de este tipo de lectura. Así que, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, muchas felicidades por la exposición y gracias porque voy a leer otra vez a Borges. Y a ver si no me... y pasan dos cosas ahí. El Aleph es el Internet, ¿no? Todo lo que hay lo ve uno en el Internet ahora. Es el Aleph. Él lo inventó, ¿sí? O lo descubrió, o lo puso ahí para que alguien en un día pasara y dijera, yo puedo hacer eso. Y crea el Internet. No sé si haya pasado así, pero es... Y por otro lado, esta cuestión también del humor tiene que ver con que, también lo dijeron ya, ¿no? No es un descubrimiento mío, es un escritor conceptual. ¿Qué significa eso? En el arte, en esos mismos años, cuando él escribe, está un artista plástico que se llama Marcel Duchamp y que él dice, este mingitorio, le voy a poner la fuente, voy a poner mi firma y lo voy a poner en el museo, porque es una obra de arte. ¿Sí? Y de alguna u otra manera, Borges hace lo mismo, ¿no? Voy a poner esto acá y esto es literatura, ¿no? Este libro es una antología de Emil Rodríguez Monegal sobre la obra de Borges y uno de los primeros textos es que él va hablando y escribiendo, comentando sobre los letreros que ve en los carros. Aquí es más común que sean los camiones, los que traen María Bonita o Jesucito Santo, bendíceme, o un montón de frases, ¿no? Que él los pone ahí, ya están hechos, ¿no? Ahí están. Toda esta cuestión de la cita y de la repetición y todo, ya está hecho. Él solamente lo retoma y se inventa libros y autores que no existen. O sea, uno está leyendo, ¿no? Su crítica sobre autores inexistentes.
y menciona libros y menciona historias. Dice Piglia, sabe resumir en unas cuantas páginas una novela que debió haber tenido 100 o 300, 500 páginas, y él la resume en menos de 8 cuartillas, ¿no? De 7, 6. Entonces, es esta cuestión de la literatura, ahí está. No vamos, lo dice Borges y yo, no voy a inventar nada. O sea, después de chorro mil años que llevamos en existencia y de que la literatura lleva otros tantos, ¿no? Pues no se va a inventar uno más. Y entonces, ¿para qué andar hablando y hablando? Y se pone a imaginar libros que no existen, ¿no? No lo voy a escribir, no lo voy a decir, no lo voy a leer, pero ahí traigo yo uno sobre los libros, ¿no? El Necronomicon de Lovecraft es un libro que no existe. Y él hace eso, ¿no? Tiene mucho de Poe, tiene mucho de esta literatura policíaca, ¿no? Y lo escribe. Cervantes lo que hace es parodiar la literatura de caballería. Es un libro también de humor, El Quijote, ¿no? El otro día veía el Quijote. ¿Ustedes saben lo que es? Es la parte de la armadura que se pone sobre el muslo. Eso es el Quijote. La parte de la armadura que se pone sobre el muslo. Y entonces él menciona Don Quijote de la Mancha. Borges está haciendo lo que hace Cervantes: cotorrear con la literatura. O sea, pensamos, y debe de haber libros muy serios, no digo que no, pero nos olvidamos de que la ironía y la parodia forman parte de la literatura. Y eso es lo que maneja también Jorge Luis Borges. Con todo se inventa y describen un personaje entre Adolfo Bioy Casares y él, ¿no? El Bustos Domecq, y Bustos también es apellido de Borges. Entonces, es eso, ¿no? Y lo que dices, yo lo invitaría a que no solamente lo viera desde otra perspectiva, que es como vemos las esculturas, ¿no? Las esculturas no se ven solamente de un solo lado, sino hay que darles la vuelta a la escultura. La parte supuestamente de atrás también es parte de la escultura. Y entonces es desde qué otro lado podemos abordar estas lecturas. Y yo propondría y escribir sobre eso. Escribir sobre Asterión. ¿Cómo es Asterión físicamente? ¿No? Sabemos que tiene la cabeza de toro, ¿no? y el cuerpo de ser humano, ¿no? Porque es el Minotauro, pero es lo que dice un poco Borges, ¿no? Es una persona, es un ser, no sé si sea una persona, pero es un ser sensible, ¿no? Que está encerrado. Y es también una forma de que él mismo se está viendo, ¿no? Encerrado en su biblioteca, encerrado en su oscuridad, porque a los 40 años o a los 50, no sé, deja de ver, ¿no? Entonces, él es lo que escribe, ¿no? Todo lo que escribe es él. Se ríe porque él es simpático, ¿no? O sea, se burla porque él es chistoso, ¿no?
cosas que no pensaríamos, ¿no? Si ustedes ven ahora llegan un montón de reels y todo, si ustedes les llegan, o sea, ve que él trata de reírse a su manera, ¿no? De las cosas y no tomarse tan en serio. Entonces, eso, ¿no? Y a la hora de escribir, uno no lo hace porque tiene miedo, como cuando va uno a terapia, pues de verse ahí, ¿no? Y dejar huella de lo que está uno pensando, sintiendo, imaginando, ¿no? Porque no es agradable verse. Y la escritura es un espejo. Y la imagen que nos va a dar ese espejo posiblemente esté deformada. Y eso no nos da risa, nos da miedo, ¿no? Muchas gracias. Sí, doctor, conforme al programa daremos entrega de un reconocimiento a nuestro invitado, el poeta Juan Joaquín Pérez Tejada, por su participación en este círculo de lectura, Borges como laberinto de espejos e ideas. Por favor, doctor. Muchas gracias, con mucho afecto de parte de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, entregamos este reconocimiento, el cual se lee de la siguiente manera: la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro extienden el presente reconocimiento a Juan Joaquín Pérez Tejada por su participación en el Círculo de Lectura, un título bastante pertinente, Borges como laberinto de espejos e ideas. Cámara de Diputados, la fecha, el día de hoy, 24 de agosto del 2026, suscriben el presente reconocimiento el maestro Mauricio Fara Guevara, secretario general de esta Cámara de Diputados, la maestra Lisa Klimoshinsky, secretaria de Servicios Administrativos Financieros, y su servidor, Elia Robles Andrade, encargado del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias, maestro. El Espacio Cultural San Lázaro les agradece su asistencia a este círculo de lectura. Buenas tardes y muchas gracias.